Hola chicos, hoy veremos aplicaciones de los vectores. El primer ejemplo dice lo siguiente: el vector de posición de un bote A, t horas después de dejar el puerto, está dado por R1 igual a t veces 30,15, y un segundo bote pasa cerca del puerto. Su vector de posición en un tiempo t está dado por R2 igual a 50,5 más t veces 10,10. La pregunta A dice lo siguiente: ¿qué distancia hay entre los botes en el momento en que el primero deja el puerto? Para esto vamos a considerar como referencia al primer bote, es decir, que se encuentra en las coordenadas 0,0. Y si lo dibujamos es más fácil. El primer bote se encuentra en el punto 0,0, es el bote A, y el segundo bote se encuentra en las coordenadas 50,5, ya que cuando apenas dejó el puerto, el tiempo vale 0 horas, y cada uno de los vectores está multiplicado el parámetro t, que vale 0, por las entradas. En la segunda recta también el parámetro t vale 0, así que hace que el vector posición sea 55. Es decir, se encuentra el bote B en las coordenadas 50,5. Ya que queremos averiguar cuál es la distancia entre los dos botes, lo único que tendremos que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, o la distancia entre dos puntos. De esta forma, las entradas 55 las elevamos al cuadrado, sumamos y extraemos raíz cuadrada para determinar que la distancia entre estos dos es de 50,2 kilómetros. La segunda pregunta, inciso B, dice lo siguiente: ¿qué celeridad tiene cada bote? Celeridad es lo mismo que velocidad, y en una recta, la pendiente de esta recta es lo mismo que la velocidad. Pero tratándose de vectores, esto sería lo mismo que el vector director. Así que el tamaño de la celeridad es el tamaño del vector director, por lo que basta con calcular el tamaño de este vector director de cada uno de ellos. El vector director de cada una de estas dos rectas es 30,15 y 10,10, por lo que aplicamos el teorema de Pitágoras para calcular estos tamaños. De esta forma encontramos que el tamaño de la velocidad del primer bote es de 33,5 kilómetros y el del segundo bote de 14,1 kilómetros. Pero como lo estamos considerando con respecto al tiempo, las unidades que debemos de asignar son de 33,5 kilómetros por hora y de 14,1 kilómetros por hora. La tercera pregunta dice lo siguiente: inciso C, ¿existe peligro de que los botes colisionen si uno de ellos no cambia de dirección? Para averiguar esto, lo que debemos de plantear es que estas dos rectas en forma vectorial sean iguales, ya que si son iguales, entonces significa que colisionan. Cada uno de los renglones lo vamos a igualar a sus coordenadas, es decir, el primer renglón a x y el segundo a y. Por ejemplo, 30t es igual a x, sería la primera ecuación. La segunda ecuación sería t por 15 es igual a y. Listo. En la segunda recta tendríamos que 50 más t por 10 es igual a x, y que 5 más 10t es igual a y. De esta forma igualamos x con x y y con y. Cuando igualamos x con x tenemos que 30t es igual a 50 más 10t. Cuando igualamos a y tenemos que 15t es igual a 5 más 10t. Al solucionar cada una de las ecuaciones encontramos que el parámetro t es de 2,5 para el primer par de ecuaciones, y para el segundo par de ecuaciones t es igual a 1. ¿Esto qué significa? Que tenemos tiempos de 1 hora y de 2,5 horas cuando obligamos a que estos dos vectores coincidan. De esta forma, como los parámetros son diferentes, entonces no hay colisión.
El segundo ejemplo dice lo siguiente. El vector de posición del barco S es 30 kilómetros norte y 60 este. Estas son las coordenadas Y y X, ya que estamos hablando de norte y de este. Y el vector de posición de la boya B es de 20 norte, otra vez y de 45 este, X. La primera pregunta dice, halle la posición del barco respecto a la boya. Para esto, lo que nos conviene es graficar. La boya se encuentra en las coordenadas 45, 20 y el barco se encuentra en las coordenadas 60, 30. Cuando nos preguntan la posición del barco respecto a la boya, nos están preguntando cuál es el vector que nos lleva de la boya al barco. Lo podemos ver gráficamente y es muy simple. 5, 10, 15, este y 10 hacia arriba y 10 norte. Pero si lo hacemos con el procedimiento entre vectores, tendremos que escribir el vector que va de B a S. Aplicando la definición de diferencia, tenemos que esto sería del origen a S, el vector posición, y del origen a B, el vector posición. De esta manera escribimos las entradas de cada uno de ellos, 60, 30 y 45, 20. Hacemos la diferencia y obtenemos que el vector diferencia es de 15, 10, el mismo que observamos de forma gráfica, 15, 10. Lo que significa 10 norte y 15 este. La segunda pregunta, el inciso B, dice lo siguiente: la distancia exacta entre el barco y la boya. Para esto, lo único que debemos de hacer es calcular el tamaño de este vector, del vector B a S. Es decir, debemos de aplicar el teorema de Pitágoras. Elevamos 15 al cuadrado y 10 al cuadrado, aplicamos la raíz cuadrada y obtenemos que la distancia que existe entre estos dos puntos es de 18.0 kilómetros, redondeado a 3 cifras significativas.